Bienvenidos estudiantes a esta su clase, tanto presencial como virtual. La idea es que ustedes, después de haber leído y visto todo el material que se les dejó acerca de la elaboración de un ensayo, pues tengan la posibilidad de ver paso a paso cómo se aplican cada uno de estos procedimientos para la elaboración de un ensayo argumentativo, que es el que se les está pidiendo a ustedes. Este documento o este trabajo no es solamente para que ustedes lo hagan en este momento, sino es algo que debe quedar aprendido realmente, puesto que les van a seguir solicitando ensayos durante su etapa escolar y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de la universidad. Pues bien, bienvenidos a esta clase. La idea es que podamos ir solucionando inquietudes. Entonces yo voy a ir haciendo algunas pausas para que si hay alguna pregunta ustedes las puedan realizar. ¿Ok? Bien, lo primero que nosotros debemos recordar es que el ensayo es un texto argumentativo y por lo tanto no es la definición o la información que usted encuentra en una página de internet lo que me va a presentar. Realmente vamos a ir paso a paso explicando cómo se elabora, de tal manera que usted no vaya a tener ningún inconveniente y si hay alguna duda, pues lo podamos resolver durante la clase. Pues bien, lo que vamos a hacer nosotros básicamente es empezar a describir cuáles son los pasos. Pues bien, la idea es ir paso a paso. Yo voy a mostrarles a ustedes todos los pasos, sin embargo, ya iremos desglosando cada uno de ellos y vamos a hacer un ejemplo, de tal manera que usted entienda y comprenda cómo se ejecuta y cómo se escribe realmente este ensayo argumentativo. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que necesitamos identificar un tema. Ese tema que ya está dado en la plataforma y que ustedes desde hace casi más de un mes tienen conocimiento, ese es el tema el cual vamos a abordar. Yo voy a hacer un tema diferente, no es el de su trabajo, entonces para que no se vaya a confundir, para que por favor lo tenga muy presente y esté muy atento. Cuando ya tengo yo el tema, resulta que puede ser muy grande. Puede ser algo así como la violencia. Y quiero delimitarlo porque la violencia es un tema que abarca muchísimos aspectos. Eso es lo que yo llamo la delimitación. Es decir, estoy delimitando, volviendo un poco más pequeño, el tema para poder hablar de él, buscar la información de manera más adecuada y demás. Cuando ya delimité el tema, voy a escoger un punto de vista, es decir, voy a estar a favor o en contra de lo que yo voy a hacer. Entonces, mediante estos tres pasos, vamos a realizarlo. Yo les decía que el tema que habíamos visto era la violencia, pero vamos a delimitarlo de acuerdo a la imagen que nosotros podemos ver ahí. Y es la violencia intrafamiliar. Es decir, ese es el tema del ejercicio que estoy haciendo, del ejemplo que estoy dando para la creación del ensayo. Cuando ya tengo yo el tema de la violencia intrafamiliar, yo debo delimitarlo. Es decir, le voy a dar un contexto a esa violencia intrafamiliar. Cuando yo hablo del contexto, pues debo explicar en qué lugar me voy a basar. No es la misma la violencia intrafamiliar en Europa que aquí en Colombia. Y eso debo tenerlo yo muy claro. Por eso, cuando ustedes estén haciendo su ensayo, deben hacer todo este proceso de delimitación. Entonces, primero tenemos un lugar como es Colombia, es una delimitación, y después voy a mirarlo a nivel de tiempo, a nivel temporal, es decir, cuál es la época en la cual yo me voy a enfocar. En ese sentido, pues la época que vamos a trabajar es la época actual. No es lo mismo la violencia intrafamiliar hace 60,
100 años que lo que estamos viviendo hoy en día. De hecho, lo que ocurre con la pandemia desde el año 2020 ha incrementado algunos casos de violencia. No es lo mismo las leyes que existían hace 100 años sobre el maltrato familiar a las que existen hoy en día. Por eso es importante delimitar y crear estos dos contextos, tanto el de tiempo como el de espacio. Y realmente yo voy a tomar una postura. Es decir, para mí no es viable, ni es agradable, ni me gusta, y mucho menos estoy de acuerdo con la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, mi postura es en contra. Con base en esto, ¿qué va a pasar? Entonces, ya tengo los tres primeros pasos: la identificación del tema, la delimitación a partir de un contexto y he dado mi postura. Por eso, entonces lo que vamos a hacer es continuar con el siguiente paso que nosotros podemos tener. ¿Listo? Entonces, el siguiente es redactar el título de acuerdo con los elementos. Pues, ¿cuáles elementos? El tema, la delimitación y el punto de vista. Después, ya cuando yo ya tengo ese título que me está llamando la atención, puedo leer sobre el tema, es decir, voy a buscar información. Cuando ya tengo la información, voy a jerarquizar las ideas, algo que puedo relacionar con un plan de ensayo, es decir, siguiendo estos pasos que les estoy dando para que ustedes elaboren el trabajo. Cuando ya tengo yo unas ideas, voy a elaborar la tesis, luego un párrafo introductorio, ¿cierto? Como lo vemos acá. Luego un texto de acuerdo con las premisas planteadas. Recordemos que de acuerdo con lo que leímos del libro de Anthony Weston en las claves de la argumentación, pues las premisas son esos argumentos que ayudan a soportar la idea, a justificar lo que yo estoy diciendo, y ya cuando haya terminado de elaborar el ensayo, voy a hacer una revisión para hacer los ajustes pertinentes. Entonces, pues vamos a ir paso a paso como les he venido haciendo. Ya tenemos en cuenta que nuestro tema es la violencia intrafamiliar, específicamente en Colombia, en la época actual, y que voy a estar en contra de eso. Por lo tanto, voy a preguntarme qué tengo o qué necesito antes de escribir. Lo primero es plantearme unas preguntas. Preguntas que me ayuden a organizar mis ideas y mi información. Entonces, lo primero es qué sé del tema. Es decir, qué elementos conozco. Ya sea, por ejemplo, de algunos casos que yo haya visto, alguna noticia. También puede ser en algunos momentos películas, programas de radio, videos. Toda la información que yo he recibido me ha hecho una idea de eso. Por alguna razón tengo ese conocimiento y eso me lleva a tomar la decisión de que yo esté en contra. ¿Qué tipo de texto necesito buscar? No toda la información es importante y no cualquier página de internet me da la información que yo necesito para elaborar un ensayo. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque la búsqueda de información es vital en el momento de elaborar un ensayo. Entonces, si ya les dije que era un texto argumentativo y ustedes ya saben qué es la argumentación, además de cuáles son los tipos de argumento, de hecho, pues eso fue lo que se trabajó en las exposiciones, ¿cierto? Entonces yo sé que necesito buscar algunos textos de tipo informativo, ¿sí? Para conocer algunas noticias que me sirvan de pronto como ejemplos. Necesito textos expositivos para algunas definiciones que vaya a necesitar. Y obviamente voy a necesitar textos argumentativos que me ayuden a soportar mis ideas. Pero,
¿Cómo puedo expresar lo que pienso de manera impactante? Esa parte es muy importante. Yo les decía, no es llegar y decir, bueno, la violencia intrafamiliar es tal cosa. No. Usted lo que en este momento está haciendo realmente es expresar lo que usted piensa acerca de ese tema. Y por eso dice que debe hacerlo de manera impactante. No es lo mismo de, yo creo que la violencia intrafamiliar es mala. No, usted no tiene que hacer esa, llamémoslo así, esa manera tan simple de decir las cosas. No, busque algo que llame la atención. Que cuando usted presente su trabajo o su texto, las personas quieran leerlo. Por eso necesitamos que sea impactante. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es un primer borrador. Un primer borrador que nos permite a nosotros hacernos una idea. ¿Por qué se llama primer borrador? Porque un ensayo no se elabora en 2 horas. Un ensayo tiene que ser todo un proceso. Ir haciendo paso a paso cada uno de los elementos que tiene, de cada una de las situaciones que he planteado anteriormente. Entonces este primer borrador lo que me permite a mí es tener claro qué es lo que yo quiero. Entonces decía el esquema que el siguiente paso después de tener ya una postura era escribir un título. En este sentido, el título no es cualquier título, no es el tema, debe ser algo llamativo, que fue lo que acabamos de escuchar. Entonces, el título que he planteado para este ejercicio es Violencia contra la mujer y los hijos, la punta del iceberg en la intrafamiliar. Miremos una cosa, y es que cuando yo escribo este título, me doy cuenta que contiene 2 aspectos importantes. Debe contener el tema, es decir, la violencia intrafamiliar, y la postura, que puede ser de una manera implícita. ¿Qué quiere decir? No es que mi título diga, yo estoy en contra de la violencia intrafamiliar. No, de una manera llamativa yo busco que el lector entienda que yo estoy en contra de eso. Y por eso, si nosotros nos damos cuenta, dice violencia contra la mujer y los hijos. Ahí estamos hablando del tema, la violencia intrafamiliar. Y dice la punta del iceberg en la intrafamiliar. Es decir, solamente es una pequeña parte, la violencia contra la mujer y los hijos, de lo que nosotros podemos llegar a conocer sobre la violencia intrafamiliar. Como les digo, debe ser llamativo. El tema ya está delimitado, lo que hace que yo plantee un título corto, que no supere las 15 palabras. Si nosotros contamos violencia contra la mujer y los hijos, la punta del iceberg en la intrafamiliar, no supera las 15 palabras. Eso es lo que yo debo hacer para generar un título que realmente den ganas de leer. Bueno, ahora voy a buscar la información. Ya tengo unos temas. Entonces voy a buscarlos. Ya tengo el tema de la violencia intrafamiliar, ya lo he delimitado en Colombia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una lista de palabras claves. ¿Cuáles podrían ser? Ok, violencia intrafamiliar es un término. Violencia intrafamiliar en Colombia. Entonces, pues, debe ser también una palabra clave, va a ser Colombia. ¿Cierto? Podríamos, no sé, poner otras palabras como, por ejemplo, consecuencias. Otra que puede ser causas. Ya depende mucho de lo que yo quiera abordar. Lo segundo es importante porque no es buscar en San Google lo primero que me diga. No, yo debo buscar una definición, en este caso de la violencia intrafamiliar, en páginas académicas. Es decir, la RAE, la Real Academia Española, debo buscar en Google Académico, debo buscar, por ejemplo, en Cielo, bueno, una serie de buscadores que le permiten a ustedes encontrar información, no de cualquier blog escrito por un niño de quinto de primaria,
sino de personas que realmente conozcan del tema. Por eso, es importante que usted busque información sobre el tema, pero que sean de textos argumentativos, para que le permita y le facilite desarrollar sus propias ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya tengo yo mis ideas planteadas y debo organizarlas. ¿Cómo las voy a organizar o cómo las voy a jerarquizar? Recordemos que jerarquizar es poner en orden de importancia. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es separar las ideas que están a favor y en contra, porque yo no voy a limitarme a lo que yo pienso o lo que yo creo o mi punto de vista. Yo debo buscar ambas partes, tanto lo que está en contra como lo que está a favor. Debo revisar la estructura de un ensayo, cómo se hace un ensayo, cuáles son las partes del ensayo, que obviamente ustedes lo tienen ahí en la plataforma de Moodle y que ya han visto. Todo lo que tiene que ver con esta parte de que existe un título, un párrafo introductorio, una tesis, existen un desarrollo, unas conclusiones, ¿cierto? Y vamos a definir si yo voy a organizar mis ideas de manera deductiva o inductiva. Es decir, si voy a empezar desde lo más general hacia una situación particular o si desde una situación particular después abordaré la parte general. Pues bien, a partir de eso es que yo voy a construir mi tesis. Sin embargo, antes de continuar, quiero saber si existe alguna pregunta. Luego de tener en cuenta todos los elementos, voy a construir la tesis. Pues bien, teniendo en cuenta todos los elementos, yo voy a crear una idea que es la que voy a defender. Eso es lo que yo voy a llamar la tesis. Es importante que noten cómo está redactada esta tesis para que ustedes la puedan construir de la misma manera en sus trabajos. Pues bien, tenemos que una de las posibles causas de la violencia es que en muchos casos pasa desapercibida y que a los ojos del mundo es casi invisible, la violencia intrafamiliar, esa que destruye la base de toda sociedad, la que deja tantas víctimas en silencio y que hace que crezcan las generaciones cada vez con más odio en sus corazones. Pues bien, como ustedes se van a dar cuenta, esta idea llamada tesis es la que yo voy a defender durante todo el trabajo. Está incluido los dos aspectos, el tema, que habla de la violencia intrafamiliar, y la postura. Pero además de tener esos dos elementos, que es lo mismo que tiene el título, yo estoy afirmando que este tipo de violencia destruye la base de la sociedad. Es decir, es la idea que yo pretendo mostrar a las demás personas, que si yo la miro de manera general, ¿sí? Muchas veces pasa desapercibida, pero yo quiero visibilizar eso. Entonces es lo que yo voy a dar a entender con mi tesis. Después de la tesis empiezo a hacer un párrafo introductorio, es decir, recordemos que habíamos hablado de que si era deductivo o inductivo, es decir, si voy a pasar desde la parte más general a una situación particular o desde una situación particular a lo más general. Entonces, si yo me doy cuenta que el contexto que yo utilice es Colombia en el mundo actual, pues debo utilizar una introducción de esa misma manera, teniendo en cuenta esos elementos. Pues bien, la introducción que yo escribí para el ensayo es la siguiente. Colombia es uno de los países latinoamericanos que ha sufrido la violencia en todos sus tipos en diferentes periodos de su historia. Aquí en esta parte estoy yendo desde la parte muy general. Como por ejemplo, iniciar un milenio con una guerra civil llamada de los 1000 días, una época de la violencia donde los mismos actores políticos del anterior llegaban hasta las puertas de cualquier familia. Una etapa de narcotráfico donde el poder y la economía eran el premio mayor, cientos de procesos de paz con diversos resultados,
y miles de conflictos armados que poco a poco han ido destruyendo al pueblo y que no han servido para convertir al país en una nación igualitaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este párrafo? Si nosotros nos damos cuenta, estoy hablando a nivel general de la violencia en Colombia. ¿Sí? Es algo muy general. No estoy tocando la violencia intrafamiliar. Estoy hablando de la violencia normal, de todo tipo de violencia. Y por eso nos sirve como introducción, ya que estoy planteando cómo nuestro país ha vivido muchos tipos de violencia. Recordemos que la tesis dice que una de las causas de todos los tipos de violencia es la violencia intrafamiliar. Por eso comienzo diciendo o haciendo alusión a todo lo que tiene que ver con los diferentes momentos violentos de nuestra historia colombiana. Después empiezo a elaborar argumentos. Entonces, dentro del instructivo que ustedes copiaron en los parámetros de clase al inicio del periodo, en la página, ¿cierto? Nos dice que el ensayo debe tener unos tipos de argumentos. Los tipos de argumentos que ustedes conocieron a través de las exposiciones, con los mapas conceptuales, con lo que leyeron, con la información que vieron en los videos. Entonces vamos a mirar cómo se hacen algunos de estos argumentos. El primero de ellos es el de autoridad, ¿cierto? Y entonces yo me voy a dar cuenta. Dice la OMS, citado en Murat, Gómez y Calderón, eso hace referencia a una cita bajo las normas APA. ¿Listo? OMS es la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es una autoridad porque la Organización Mundial de la Salud es el ente más importante que nos puede hablar sobre este tema. Desde la década de los 90, los esfuerzos emprendidos por las organizaciones de mujeres, los y las expertas y algunos gobiernos comprometidos en esta cuestión han supuesto una profunda transformación de la sensibilización pública respecto al problema. Así pues, actualmente es una cuestión ampliamente reconocida que dicha violencia constituye un grave problema de derechos humanos y salud pública que afecta a todos los sectores de la sociedad. Si yo me doy cuenta, esta cita de autoridad está relacionada con mi tesis. ¿Por qué? Porque habla de la violencia intrafamiliar y cómo esta violencia afecta al resto de la sociedad. Y cómo dice que hace parte de este problema de generar más violencia. Entonces, ese texto, que es de la Organización Mundial de la Salud, apoya la tesis que yo estoy planteando. Pero no solamente lo voy a hacer por autoridad, también lo voy a hacer mediante ejemplos. Entonces dice, teniendo en cuenta lo anterior, Colombia ha demostrado que en su historia reciente no ha sido la excepción, y es que basta con mirar las noticias publicadas por diferentes medios en el lapso del año 1996 hasta el 2000. Si tenemos en cuenta algunos titulares del periódico El Tiempo, como por ejemplo, celos que matan, Reacción El Tiempo 1996, policía mata a la esposa y se suicida, Llanos 1996, cárcel por matar a bebé, Reacción del Tiempo, el segundo modelo, ya que los celos hacen parte de la convivencia familiar, el cómo aprender a sobrellevar esta carga emocional como pareja, que sin medir las consecuencias exhiben la gravedad de la violencia contra la mujer, pues son ellas las primeras víctimas en estos sucesos. Entonces, ¿qué quiero que ustedes se den cuenta? Como lo decía Anthony Wesson en su libro, pues hay más de un ejemplo. Ahí están citados con las normas APA, ¿cierto? Más adelante en el transcurso del ensayo puedo seguir ampliando esta información, pero voy dando varios ejemplos que sustentan lo que yo estoy diciendo, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, un policía mate a la esposa y se suicide, pues es parte de la violencia intrafamiliar, y lo que estoy diciendo es, ojo, los niveles de violencia, ¿sí?, se agrandan si existe violencia en la familia, ¿sí? Entonces, esto ya hace parte de un tipo de argumento que hemos trabajado.
Ya después de que yo tenga todos los argumentos, todos los argumentos, los que me pidió el profesor César, pues básicamente ya tendré construido el ensayo. Pero si nosotros atendemos a la superestructura del texto, después de ese desarrollo, que son los diferentes argumentos solicitados, voy a tener una conclusión. Y por eso se resume con una conclusión. Importante utilizar palabras de enlace, esas palabras de conclusión o de cierre, como por ejemplo finalmente. Entonces ya, cuando yo ya he puesto los ejemplos, ya he dado las analogías, ya he dado las causas-efectos, ya he dado todos los argumentos que me pidieron, ahora sí ya puedo hacer una conclusión. Y esa conclusión se elabora resumiendo todo lo que se ha abordado en el transcurso del ensayo. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Finalmente es necesario atender este enorme hielo que está clavado en el mar de las esperanzas. Recordemos que en el título decía la palabra iceberg, y eso es el iceberg, un enorme bloque de hielo que está en el mar. Entonces, miren cómo yo utilizo la misma figura del título para trabajar la conclusión. Y dice que este enorme hielo está clavado en el mar de esperanzas de los colombianos y que lo desgarra cruelmente como a sus víctimas. No dejemos que la violencia en las familias nos extermine. Luchemos por un cambio real, por una legislación fuerte que penalice a los violentos en sus hogares y tal vez, solo tal vez, alcancemos la tan anhelada paz. Entonces mire que yo cuando cierro, cuando hago esta conclusión, le doy respuesta a lo que yo decía en la tesis, que es que la violencia intrafamiliar es la causa principal de los conflictos de violencia o los conflictos bélicos en nuestro país. Por eso esta conclusión está redactada de esa manera. ¿Cómo voy a terminar mi ensayo? Pues bien, lo primero que tengo que hacer es revisarlo. Revisar que sí esté bien escrito, que tenga el lenguaje adecuado, que tenga cohesión, que tenga coherencia, algo que ustedes ya vieron, ¿cierto? De que yo después de que lo revise minuciosamente le puedo hacer algunas correcciones. Ya, mire, aquí me equivoqué, tengo errores de ortografía, no puse la cita como era, ¿cierto? Para que después ya usted pueda publicar, es decir, entregar su ensayo como debe ser. Este proceso lo vamos a hacer en clase. La idea es que pues cada uno de ustedes tenga la información pertinente y en las clases lo que yo voy a hacer es ir orientando el proceso de la redacción de ese texto que usted tiene. ¿Listo? No olviden, siempre ponemos las normas APA para que no se nos olvide, para que tengamos muy presente toda esta información. ¿Listo? Bien. Ya finalizando esta clase, vamos a realizar algunas preguntas que tengan ustedes. Así que les pido el favor de que las hagan. Recordemos que este video lo estoy haciendo por cuestiones de bioseguridad para que pues ustedes puedan escuchar esta explicación de una mejor manera. Y pues nada, seguiremos trabajando. Agradecerles su atención y cualquier pregunta, por favor hacerla. Voy a responder preguntas e inquietudes, así que muchas gracias.